Bienvenidas al podcast Emociones de Familia, donde trataremos todos los temas relacionados a cómo lograr las mejores emociones en nuestro círculo familiar y cómo mejorar y entender las no tan buenas. Para nosotras, que nuestra familia es lo más importante, resulta prioritario saber manejar las emociones, no solo de nosotras mismas, sino de nuestros hijos y de nuestra pareja. Una familia con inteligencia emocional será una familia feliz a pesar de las circunstancias. Bienvenidas. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Emociones de Familia. Continuando en la línea de mis experiencias y sus aprendizajes, hoy les voy a hablar sobre el vitiligo que fue diagnosticado a una de mis hijas y que hemos aprendido ella y yo en este proceso. El vitiligo, para quienes no lo conocen, es una enfermedad de la piel en donde mueren los melanocitos, que son los que dan la pigmentación o color a la piel. Es una enfermedad cada vez más común y es puramente estética. No representa ningún riesgo de muerte, pero sí puede afectar la autoestima o las emociones de la persona que lo padecen. A mi hija mayor le diagnosticaron vitiligo con apenas 4 años. Todo comenzó con una manchita en un tobillo que nunca coloró. Al inicio, su pediatra le indicó varias cremas y nada fue suficiente. Haciéndole más estudios, llegamos a una biopsia que nos dio el diagnóstico. Yo en ese entonces no conocía nada de la enfermedad. Se decía erróneamente que se trataba de un problema del hígado y a mí me llegó mucha información junta que no sabía cómo manejar. Mi hija es de piel morena y de inmediato me imaginé a mi muchachita llena de manchas en la cara y sentí que el mundo se me caía encima. Lo más difícil de ese diagnóstico es la palabra incurable. Esa palabra que te deja poco margen a hacer algo. Esa palabra que te limita, que te deja pocas opciones. Recuerdo que me refirieron a un psicólogo que trabajaba esa área, porque resulta que el vitiligo tiene un gran componente emocional. Es decir, que a mayor estrés, más posible es la aparición de nuevas manchas. Comenzamos los tratamientos y por alrededor de 2 años la mancha se mantuvo sin mucha variación, hasta que nos vimos en la necesidad por un nuevo diagnóstico de cambiarla de escuela. Ella tenía 6 años y recuerdo que la cambiamos de una escuela de solo niñas a una escuela mixta, situación que ella no quería enfrentar, pero nos vimos en la obligación de hacerlo. Recuerdo que ella siempre me mencionaba eso, que no quería dejar sus amiguitas y que no quería estar con varones. Efectivamente, lo que comenzó como una manchita en un tobillo se convirtió en una pierna llena de manchas. Seguimos asistiendo a la dermatóloga y es medio frustrante cómo te dicen que continúes el tratamiento. No importa la gran variación que pasó, simplemente continuar las cremas que tienes, cremas costosas que no hacían ninguna función. Y uno con temor revisándole su cuerpecito cada vez que la bañaba, sin hacérselo notar para no estresarla más. Qué difícil es sentirse con las manos atadas. No me tocó más que aprender de la enfermedad y empoderar a la niña para que no se afectara su autoestima. Le decía que cuando le preguntaran, ella debía de contestar de manera normal, que eran manchas y que estaban en tratamientos, que lo tanto que la vieran afectada a ella iba a determinar la reacción de los demás. Uno de los miedos más grandes de un niño con vitiligo es el bullying en las escuelas. Todo estuvo bien mientras la niña utilizaba el uniforme, le cubría la piernita y no se notaban las manchas, hasta que un día hicieron un piscina party en el colegio. Ella tenía mucho deseo de asistir porque le gustan las piscinas, pero tenía mucho miedo y me decía que no sería capaz de enfrentarse a sus amiguitos. Dudé 1000 veces si mandarla o simplemente dejarla que se escondiera de los demás. Pensé que eso podría marcar un precedente de cómo la niña se sintiera capaz de enfrentar la vida. Le expliqué nuevamente que dependiendo de la importancia que ella le diera, así se la darían los demás, que si la veían normal, para ellos también lo sería, mas si la veían acomplejada, por ahí lo usarían para dañarla. La convencí de ir
y para ello tuve que acompañarla en su proceso. Llegamos al colegio temprano. Ella por primera vez con pantalones cortos delante de sus compañeros. Aún recuerdo ese día con tantas emociones. Ella se mantuvo a mi lado asustada, hasta que vinieron unos compañeritos a buscarla para enseñarle las piscinas. Se fue aún con timidez y un rato más tarde regresa y me dice: Mami, te puedes ir, estaré bien. Mis amiguitos ni se fijaron, solo una señora me preguntó que si eran quemadas y le respondí que no, como me dijiste, que eran manchas y que estaban en tratamiento. Recuerdo que tuve una descarga en ese momento. Se me quitó un gran peso de encima y me fui a mi trabajo llorando. Llorando porque para mí era difícil enfrentar a mi hija a una situación en donde no sabía si le iban a hacer daño. Era mostrarla vulnerable ante el mundo, confiando en la buena fe de los demás. La niña ya con 9 años comenzaron a salirle nuevas manchas de manera sutil en todo su cuerpo, incluida la cara, y tuvimos la oportunidad, gracias a la ayuda de mis jefes en el trabajo y de varios familiares a los cuales estoy inmensamente agradecida, de embarcarnos en un viaje a Cuba sin mucha información, pero con mucha fe. Buscamos información en internet y par de llamadas al centro, y mi esposo, la niña y yo fuimos a Cuba en busca de la cura de la enfermedad. Comenzamos el tratamiento y seguimos las instrucciones al pie de la letra. Tuvimos grandes resultados. Luego de 2 años volvimos a monitorear cómo iba, y de un 16% que tenía ocupadas las manchas en todo su cuerpo, había bajado a un 8%. Ellos nunca garantizan que todas las manchas existentes se vayan a quitar, pero sí garantizan que no salen más. Yo no le voy a decir específicamente que no salen más, porque sí hay veces que algunas partes de su cara, principalmente por la exposición al sol, se aclaran. Pero una vez ella vuelve y se aplica el tratamiento de manera consistente, la pigmentación vuelve a esa parte de la piel y ya para nosotros es más que suficiente. Les voy a comentar algunas de las recomendaciones que nos dieron allá por si les sirven a ustedes o para alguien que conozcan. No deben exponerse al sol entre las horas de las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Ellos mismos instruyeron a la niña a que se aplique el tratamiento porque no debe ejercerse presión. Se debe estar pendiente, pero disimuladamente, ya que como les dije antes, el estrés es un enemigo de esta enfermedad. No se deben usar perfumes ni cremas con olores en las áreas afectadas. Se deben comer muchas frutas y muchos vegetales. Realmente ellos ofrecen que la curan, mas yo entiendo que ellos la controlan. El vitiligo es una condición con la que hay que aprender a vivir. Buscando el lado positivo, te ayuda a tener conciencia de que debes controlar tu estrés para llevar una mejor vida, no solo para que no te aparezcan nuevas manchas. ¿Y qué les digo? Efectivamente seguimos viviendo con el vitiligo, pero hemos aprendido mucho de él. Algunos de los aprendizajes que obtuvimos son que las personas le darán la importancia que tú le des a las cosas, que hay que aprender a vivir con el control de las emociones porque el estrés puede afectarte más de lo que crees. Y hay cosas que por más que luches o dinero que gastes, no puedes cambiar. También que tu autoestima debe estar más allá de tu físico. Lo físico puede perderse, el interior no. Y que siempre vendrán nuevas pruebas. Como las paces, puede ser la diferencia. Espero que esta información pueda ayudarles. Y si tienen algún hijo o algún familiar con vitiligo, les digo que eso es solo físico y lo de adentro vale mucho más. También les digo que si necesitan mi colaboración o alguna información sobre el tratamiento, también les puedo servir si me necesitan. Hasta la próxima. No olviden seguirme en Instagram, @emocionesdefamilia, y en mi Instagram personal, @yajairaú, para darme su opinión y conversar. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.